El, el francés y el Manchester City. Sí, por la Champions, El semis. Paris Saint-Germain. Buena, ¿qué tal? Vamos a esperar un ratito a ver si ahí se vienen acoplando algunos más. Buenas, buenas. Hola, profe, buenas. Buenas, buenas. No sé si hay alguno que me escribe por el chat. Buenas, buenas. Buenas. Buenas, buenas. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Hola, profe.
Javi, crack. Maximiani, compa. Naya. Hola, compas, ¿cómo andan? Ah, Paulo. Hola, profe. Paulo, crack. Buenas, buenas. Gracias. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, hasta ahora, hasta digamos todas las prácticas, la 0, la 1 y la 2, veníamos trabajando de manera conceptual, ¿sí? De entender vocabulario, ¿sí? Bueno, a partir de ahora, con la misma guía 2, vamos a arrancar, pero vamos a arrancar a ver los parámetros que habíamos visto en la última clase, que vamos a usar nosotros, ¿sí? Esperen que empiezo a compartir un poquito. Acá vamos. Los parámetros que dijimos nosotros que íbamos a usar, que eran estos, ¿sí? Los más simples que íbamos a usar, porque nuestros sistemas iban a ser simples, iban a ser gases o líquidos, y en principio van a ser gases, así que por lo tanto, si uno quiere saber, caracterizar, describir cómo está ese sistema energéticamente, bueno, simplemente necesitamos conocer estas cosas, estos parámetros o propiedades, que es presión, temperatura, volumen y masa. Entonces vamos a empezar por la presión, vamos a empezar a repasar o entender qué es presión, qué unidades y escalas tiene, y a entender un poquito las variantes que hay, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la presión, ¿sí? Lo primero que, bueno, obviamente acá hay un montón de párrafo escrito. Bueno, este párrafo escrito no me lo voy a poner a leerlo acá, sino simplemente vamos a pasar a la idea de que la presión es un concepto que uno lo usa todos los días, las 24 horas, hasta cuando no se da cuenta lo está usando, ¿sí? Primer ejemplo que se me ocurre siempre cuando hablo sobre presión es, por ejemplo, pensar vamos a poner acá, en tijeras o cuchillos, ¿sí? Digamos, las tijeras, básicamente, si cortan, se debe a que justamente yo estoy trabajando
o el concepto de presión, ¿sí? ¿Qué hace justamente acá a través de esta pseudo cuchillo-tijera? Pero si no con un cuchillo común, ¿sí? Está bien, si uno quiere cortar con un cuchillo común, esto no es un cuchillo común. Cuchillo común sería esto, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace, aplica para poder cortar algo? ¿Sí? ¿Qué cosa hace? Fuerza. Fuerza. Entonces, concepto de presión está relacionado directamente con fuerza, ¿sí? La vez pasada el otro grupo que había empezado con el otro sexto había puesto cuchillo corte y me apareció uno que se había rebanado el dedo espantoso. Justo, entonces digo, voy a buscar antes una imagen menos traumática, digo. Así que bueno, justamente necesito una fuerza, ¿sí? Básicamente, si tengo presión es porque actúa una fuerza. Y aparte de eso, otros elementos como la tijera, un segundito y ya seguimos hablando. A ver, esperen un segundito. Monte, crack. Presten atención. Bueno, acá volví. Bueno, entonces, ¿con qué estábamos? Con cuchillo. Bueno, cuchillo y tijeras. Son dos cosas que uno utiliza cotidianamente y básicamente aplica fuerza para que genere una alta presión. Pero me está faltando algo en eso, porque una cosa es una fuerza y otra cosa es una presión. Es decir, que me está faltando algo en el medio que se relaciona junto con la fuerza combinada para que aparezca la presión. ¿Recuerdan? ¿Saben? ¿Qué es la otra cosa que se tiene que combinar con la fuerza para que yo pueda definir acá que aparece una presión? Acá, obviamente, yo estoy jugando con altas presiones. Pensemos en lo siguiente, vamos a hacer esto que por ahí es más fácil. A ver, piensen en esto. Si yo quiero clavar un clavo, a la figurita que está acá, ¿no? Si yo quiero clavar un clavo, es fácil clavarlo cuando pongo la punta sobre la pared o sobre la madera y golpeo del lado donde es más grande, donde es más ancho, ¿sí? Por ejemplo, acá, clavos, ¿sí? Si golpeo de acá y pongo esto sobre el material, va a entrar relativamente fácil. Ahora, si lo pongo al revés, pongo sobre la madera o sobre la pared, pongo la parte plana y golpeo sobre la punta, y va a costar un poquito que entre. Lo mismo pasaría con las tachuelas o con las chinches. Si yo agarro con el dedo, pero lo invierto, me voy a clavar bien enterrada la chinche. Entonces, obviamente que aparte de hacer fuerza, ¿sí? Aparte de la fuerza, que es lo que genera la presión, ¿sí? Está relacionado con otra cosa. Fíjense qué diferencia hay en la chinche, donde yo pongo el dedo, al lado opuesto donde yo no pongo el dedo y lo pongo contra el material que lo quiero hundir. ¿Qué cambia? Si miro la chinche esta, ¿qué está cambiando entre esta zona y la zona esta de acá? La punta. Lo mismo ¿Pone pasa más resistencia, profe? pero visualmente, ¿qué diferencia hay entre esta parte donde yo pongo el dedo en realidad y lo que yo apoyo contra el material que yo quiero hundir la chinche? ¿Qué cambia físicamente? ¿Qué ven? Porque resistencia sí, va a cambiar la resistencia, pero porque estoy cambiando ¿qué cosa? ¿Qué es lo que... La sección Exactamente, la sección, superficie, exactamente es eso, el área, ¿sí? Es todo lo mismo, sección, superficie, área, estamos hablando de lo mismo. Claro, esta tiene una superficie muy grande, ¿sí? Vamos a darle, ahí está, buenas. Ya me olvidé por dónde estaba. Este no era, esto tiene una superficie muy grande, entonces al tener una superficie grande, la fuerza, cuando yo le aplico la fuerza con mi dedito acá arriba, la va a distribuir sobre mucha superficie. Entonces lo que está haciendo básicamente es desparramar una fuerza sobre más superficie. Entonces la presión no es tan grande. Ahora, cuando después transmite toda esa presión a través de la barrita, a través de la que sería la parte del clavo, y llega a la punta, toda esa presión se encuentra con que tiene un puntito que es un área, una superficie recontra chiquita. Entonces toda la presión que transmite se encuentra con una superficie re chiquita. Eso lo que va a generar justamente es que la fuerza que se desarrolla en la punta sea enorme. Por eso es fácil esa fuerza que corte, que abra, que se meta dentro del otro material. Lo mismo vale para la chinche o para la tachuela que para los clavos, y lo mismo
ocurre para el caso para los cuchillos, ¿sí? En el cuchillo yo tengo una superficie de contacto con el material que corto, que es muy chica la superficie, entonces la fuerza que yo le aplico va a trabajar sobre una superficie tan chica que cuando transmite va a aparecer sobre el elemento que yo estoy cortando, va a aparecer una fuerza muy grande, por eso puede cortar el material. Y lo puede, digamos, se puede meter en el material y lo puede desarmar, por así decirlo, ¿sí? Pero eso se debe a la alta presión, ¿sí? Puede interferir con la estructura del material por la alta presión, porque esa presión alta va a generar en la superficie chica una fuerza extraordinariamente grande, ¿está bien? Entonces, la combinación que yo necesito para que exista la presión, básicamente es... Esperen que lo vamos a dar. Ah, pensé que se había acoplado alguno. Ah, no. Entonces, yo lo que necesito para generar una presión es una fuerza y ver dónde se aplica, sobre qué superficie se aplica, ¿sí? Entonces, ahora sí, viniendo acá al concepto de presión, encontramos que si combinamos esas cosas, llegamos a esto que está acá, ¿sí? Tenemos que la presión es una fuerza dividido la superficie, área o sección, ¿sí? Eso es todo sinónimo. Esa fuerza, justamente, acá dice normal. ¿Qué significa normal? Que actúa a 90 grados, ¿sí? Lo que me está diciendo es esto. Que acá, entre la fuerza y la superficie, yo tengo acá 90 grados. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? No siempre, a veces las fuerzas pueden estar inclinadas. Yo puedo tener una superficie y puedo estar haciendo una fuerza inclinada. Entonces, bueno, igual ahí siempre lo que hay que hacer es ver cuánto de esa fuerza que está inclinada, cuánto va a 90 grados. Es decir, hay que descomponerlo. No nos vamos a meter con eso. Porque da casualidad que los que vamos a trabajar nosotros, que son gases y presiones, van a tener una particularidad que nos va a simplificar un poquito. En el caso de este que yo tengo acá, por ejemplo, dice, hay una fuerza de 20 newton dividido sobre 4 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿qué es la presión? Es cómo se reparte esa fuerza por cada centímetro cuadrado. Es decir, a qué porción de esa fuerza le toca a cada centímetro cuadrado. Eso es lo que uno llama presión. Centímetro cuadrado si lo mido en esta unidad. Después veremos que pueden haber otras unidades, ¿sí? De superficie. Entonces, fíjense, lo que uno puede ver es que esto quedaría combinado de la siguiente manera. A cada centímetro cuadrado de superficie le tocaría 5 newtons, ¿sí? Esto es justamente la presión. Son 5 newtons sobre centímetro cuadrado, ¿está bien? Eso es como el reparto de la fuerza total sobre la superficie, ¿está bien? Eso es simplemente la idea de presión, que creo que por ahí la habrán escuchado o la habrán trabajado por ahí. Y la diferencia con lo que vamos a trabajar nosotros es que siempre la fuerza para nosotros va a ser a 90 grados, ¿sí? No vamos a tener cosas combinadas con un cierto ángulo, que venga la fuerza media cejeada, media inclinada, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar con gases y con líquidos, generalmente. Entonces eso nos va a dar una pequeña ventaja. Para poder, esperen un segundito, para poder visualizar, ¿sí?, extremos de qué es una presión, esperen, denme 2 segunditos, acá voy. Sí, esto. Bueno, acá les voy a mostrar un pequeño videíto, ¿sí? Que no... Esperen que lo achico un poco, a ver, lo freno y ahí lo agrando. ¿Pueden ver el video y se pueden dar cuenta qué es eso? Esperen que voy a ver quién... Ahí está. Buenas, buenas. ¿Pueden ver qué es eso? ¿Se dan cuenta qué es eso? ¿No se dan cuenta para nada qué es eso? Más o menos, profe. Ni a ver, tiren. Total. Esto no es un examen, esto, así que... La presión del aire, no es aire, justamente. Fíjense en la pieza que... ¿No es la máquina Profe. esa que te hace los dibujos, pero con agua? Ah, Ahí está. es más que dibujo.
Eso, La tiene cosa un es- nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. no importa el nombre específico, digamos. Lo que está haciendo es cortando con agua. ¿Sí? Sí, Digamos, metal. ¿está bien? Sí, metal, y en el primer caso era mármol, ¿sí? En la primera foto que estaban antes era mármol, acá estaba tipo aluminio, es esto, pero fíjense que lo que estoy cortando es con el agua y el gas, mejor dicho, los líquidos y los gases, se los llaman fluidos, ¿sí? Porque pueden fluir, pueden moverse. Bueno, acá está cortando una llanta, se ve. Pero fíjense que hasta yo corto con un fluido, ¿sí? Con un líquido, estoy cortando material sólido, ¿sí? Entonces, el concepto acá, extremo, esto es un pedazo de mármol, ¿sí? Como si fuera parecido a una mesada, lo que se ve fácilmente es que la alta presión es el elemento que va a generar justamente que un fluido, en este caso un líquido, agua, corte, ¿sí? Espere que voy a volver porque me olvidé de un detalle que quería. Corte justamente material sólido. El efecto de desgarrar el agua, el otro material, se debe básicamente a la alta presión, que cuando choca contra el material, como la superficie del chorro es chiquita, genera una fuerza muy grande sobre el material que lo termina cortando, ¿sí? Desgarrando, por así decirlo. Esto muchas veces no es solamente agua, a veces se le agrega para que sea más eficiente el corte, se le agrega a veces partículas muy chiquititas de, o bien como si fuera arena, básicamente arena, se lo puede mezclar con otras partículas como si fuera viruta muy finita, de tipo carburo, ¿sí? De tipo, ay, no me sale, como si fuera acero, pero como si fuera escoria, ahí está, no me salía la palabra. Pero muy chiquititas, muy chiquititas, obviamente tienen que salir y no tapar el pico ese, tienen que ser extremadamente chicas, pero va mezclada con el agua. Eso facilita, acelera un poco, hace más eficiente el proceso de corte, ¿sí? Pero bueno, fíjense un caso extremo de alta presión, ¿sí? Y estamos hablando con lo mismo, en este caso para corte. Pero a veces puede pasar que uno quiera hacer lo contrario, quiera bajar la presión, digamos, o tratar de reducir la presión, ¿sí? Por eso yo había puesto acá los efectos estos que suelen cuando uno camina por nieve, ¿sí? Es muy común que en vez de usar zapato, cuando la nieve es floja, ¿no? Cuando la nieve es blanda, uno tenga que, para no enterrarse hasta la rodilla o hasta la cintura, al calzado en este caso, adosarle algo que aumente la superficie. Bueno, básicamente, si aumento la superficie, bueno, si aumento la superficie, el peso mío, ¿sí? La fuerza peso, lo voy a distribuir sobre más superficie. Al distribuirlo sobre más superficie, la presión baja. Y eso es lo que evita que uno se termine enterrando hasta la rodilla o hasta la cintura en el medio de la nieve, ¿sí? Entonces acá básicamente el efecto que yo estoy buscando es el contrario a lo que yo busco en un corte. Acá busco disminuir la presión, ¿sí? Cuestión que la fuerza que hace en definitiva el borde de la superficie, en este caso del raquetón, sobre la nieve floja, sea poca fuerza, ¿sí? Bueno, otro detalle extremo también de que cuando uno quiere bajar la presión para que ejerza poca fuerza sobre la superficie, es, por ejemplo, en el videito este, bueno, esperen que se lo voy a adelantar porque esto ya lo habíamos visto, acá. Esperen, ahí está. Bueno, acá tenemos, van a transportar una planta, ¿sí? De coque que era acá de la petroquímica de La Plata, ¿sí? Hace tiempo de esto, ¿no? No es nuevo. Bueno, este horno, ¿sí? Esta pieza, obviamente, como uno la ve, tiene peso considerable, ¿sí? Entonces, obviamente, si uno lo va a transportar y lo va a transportar sobre semis remolques clásico, obviamente la fuerza que aplicaría cada neumático y cada neumático contra el suelo sería enorme, ¿sí? Entonces, lo que se suele utilizar son los famosos carretones, ¿sí? Que ahí lo van a ver. Fíjense la cantidad de ruedas que tiene, y no son las ruedas que ustedes ven solamente en de costado, ¿sí? Sino que están a todo lo ancho también, ¿sí? Ahora en un momento lo vamos a ver un poco mejor. Ven que ahí está, vamos a poner a pantalla completa. Ahí obviamente levantan hasta que haga contacto con la pieza que quieren transportar. Fíjense la cantidad de ruedas que tiene, y ahora vamos a ver en el perfil, ¿sí?
ahí no se alcanza a apreciar bien, pero ahora en una imagen se va a ver bien. Bueno, a ver, ahí. Bueno, siempre me oscurece un poco. Pero fíjense que cada grupo son 2 pares de rueda. Y este grupo se sigue repitiendo acá y se sigue repitiendo a todo lo ancho hasta el otro extremo, ¿sí? Así que calculen, debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y debe tener casi 20, me parece, cerca de las 20 por cada fila. Y fíjense cuántos, digamos, sí, por cada fila 20. Y fíjense que de todo el carretón, todas las ruedas que tenía. Así que la cantidad de rueda y por lo tanto de superficie de contacto con el suelo es muchísima para justamente reducir el peso. Y para reducir la fuerza, mejor dicho, reduce la presión y por lo tanto reduce la fuerza contra el pavimento. Porque si no el pavimento lo termina destrozando, ¿sí? Aunque sea pavimento de acero. Fíjense ahí, ¿sí? Se ven bien, aparte en las dimensiones que tiene, ¿no? Bueno, justamente, esto es un caso extremo de cuando uno quiere reducir la presión, ¿sí? Una fuerza, un peso demasiado importante, reducirlo para el transporte que no destroce el camino en este caso, ¿sí? Muchas veces los puentes y ciertos lugares tienen una capacidad máxima de presión que se puede ejercer, ¿sí? Bueno, acá esto es un ejemplo de transporte de una unidad extremadamente grande y que justamente sirve, ahí sacan el carretón y se ve bien toda la cantidad de ruedas que tenía, fíjense todas las que tenían, así que sumen que tenía más o menos entre 18 de haber tenido 20 cada columna de estas, cada fila, multiplíquenla por todas las que había de costado y hay una buena cantidad de cubiertas, por lo tanto de superficie, ¿sí? Para reducir la presión. Bueno, ahí está. Vamos a achicarlo esto. Bueno, entonces, mostrando esto como para que quede ejemplificado, vamos a tener nosotros efectos justamente de la presión. Y como nosotros vamos a trabajar con fluidos y en particular gases y líquidos, vamos a aclarar este último puntito antes de pasar justamente a ver qué unidades podemos llegar a encontrar a esto, ¿sí? A la presión. Esperen que yo acá había puesto otra cosa. ¿Dónde está? Acá. No, esto no era. Acá. No, no era, tampoco. Esto era. Ahí está. Bueno, fíjense lo siguiente, mirando en esta figura, acá en el costado. Fíjense que si un buzo cuando se sumerge, ¿sí? Obviamente arriba de él, ¿sí? También tiene cosas, ¿sí? Porque esto son moléculas de agua, ¿sí? Entonces yo tengo un montón de pelotitas de agua arriba mío. Todas esas pelotitas de agua arriba mío es como que yo me estoy tirando una bolsa con pelotitas arriba de mi cabeza, ¿sí? Entonces todas esas pelotitas tienen peso, porque las atrae la tierra, entonces todas estas pelotitas de agua que están encima del buzo tienen peso. Y todo ese peso se distribuye sobre la superficie del buzo. Entonces generan presión, ¿sí? Por eso cuando un fluido genera presión, ¿sí? Dado por el peso de las mismas moléculas, ¿sí? En este caso, piensen en lo más simple que es el agua, ¿sí? Y por los efectos que genera cuando ustedes se tiran a la pileta, ¿sí? En el caso cuando se tiran al agua, el dolor de oído, ¿sí? O las sensaciones que genera adentro de las fosas nasales, bueno, justamente se debe al cambio de presión, ¿sí? Digamos, la presión cambia, ¿por qué? Porque yo cuando estoy afuera de la pileta, tengo la presión que hace el aire que está alrededor mío, que ya vamos a ver cómo es, cómo se llama y cómo se mide, pero cuando yo me sumerjo le estoy agregando más cosas pesadas arriba mío. Entonces, claro, el tímpano se tiene que mover justamente debido a que hay mayor presión, ¿sí? Y bueno, si la presión es muy excesiva, puedo tener dolor, ¿sí? Llegamos al extremo de que puede ser doloroso, ¿sí? Entonces, bueno, todo fluido, en este caso el agua, por el peso que le aparece por la atracción de la Tierra, se me agrega, ¿sí? Y se me distribuye sobre el cuerpo, en el caso de las personas cuando se sumergen, aunque se sumerjan 1 metro, medio metro, ya agrega presión, ¿sí? Y esa presión se distribuye sobre mí. Por eso uno siente esas sensaciones distintas cuando uno se sumerge, ¿sí? Bueno, el efecto particular que tiene el fluido
pensemos en el más común, que es el agua, es que justamente cuando yo sumerjo algo, ¿sí? Esperen que le voy a dar un toquecito, ahí está. Cuando yo sumerjo algo en un fluido, va a ejercer presión en todas las caras, es decir, va a ejercer fuerza, ¿sí? En todas las caras. Obviamente arriba, por debajo, ¿sí? Y de costado también. Obviamente algunas van a ser iguales, otras no van a ser iguales, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá arriba va a generar una cierta presión sobre el elemento que yo sumergí, al cual vas a corresponder toda la cantidad de moléculas que hay arriba, ¿sí? Hasta la superficie, ¿sí? Hasta la superficie del agua, toda la cantidad de moléculas que hay acá, el peso de esas moléculas van a generar una presión ahí arriba, ¿sí? A su vez, también va a haber presión acá abajo. ¿Por qué va a haber presión acá abajo? Porque todas las moléculas que están acá le comunican también presión a las moléculas que están por debajo, ¿sí? Porque están todas, piensen que son todas bolitas, piensen que el agua es un montón de esferitas. Entonces, las esferitas que están acá hacen presión sobre las que están abajo, y estas hacen presión sobre las que están abajo, y así van transmitiendo presión hasta que acá abajo también hay una presión que obviamente va a ser mucho más elevada que la de acá arriba. ¿Por qué? Porque tengo toda esta cantidad, ¿sí? De objetos que están haciendo presión. Entonces compactan a todas las moléculas de acá abajo, ¿sí? Entonces acá hacen mayor presión, ¿sí? Lo mismo pasa con los laterales. A medida que uno se va hundiendo, la medida de presión va aumentando, ¿sí? Entonces, los objetos reciben presión y esa presión se termina trasladando a una fuerza que siempre está a 90 grados. Es decir, los líquidos siempre transmiten, cuando se aplica una presión, un líquido termina aplicando una fuerza siempre a 90 grados. Por eso nosotros habíamos puesto acá arriba fuerza normal, ¿sí? Acuérdense que esto significa perpendicular o 90 grados, ¿sí? Bueno, volviendo con esto, no solamente al objeto que yo sumerjo le termina aplicando fuerza, sino también le aplica fuerza al recipiente que lo contiene, al líquido, en este caso al agua, ¿sí? Fíjense las flechas rojas, ¿sí? Que yo tengo acá. Esperen que lo voy a dar un poquito más. Y si no lo saco de la otra manera, sí, aceleramos un poco el proceso. A ver si me deja desde acá. Sí, ahí está. Un poco más rápido. Ahí está. Ahí está. Fíjense las rojas estas. También son fuerzas, ¿sí? Que son generadas justamente por el agua, ¿sí? Y siempre genera la presión, va a generar una fuerza sobre las paredes del recipiente que lo contiene, que siempre va a ser a 90 grados, ¿sí? Esa es una de las ventajas o características de los fluidos, ¿sí? Genera siempre la fuerza a 90 grados. No importa qué forma tenga la superficie donde apoya, siempre la fuerza que termina transmitiendo la presión del líquido siempre es a 90 grados, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esa es una característica, ya les digo, de los fluidos. En este caso estamos ejemplificando con el agua. Bueno, ya sabemos lo que es presión, sabemos que dos cosas intervienen, sabemos que intervienen justamente la fuerza y la superficie, los líquidos transmiten presión, los sólidos también transmiten presión, como el caso de, ya le digo, el cuchillo, la chinche, son los objetos sólidos transmiten presión, y los líquidos, ¿sí? En este caso, también transmiten presión. Bueno, vamos a ver qué unidades aparecen. Bueno, fíjense lo siguiente que nosotros habíamos dicho acá. Newton, ¿sí? Newton es una fuerza justamente, digamos, es una unidad de fuerza. A ver, espere que lo voy a poner en otro lado. Tiene que voy a hacer un pequeño salto. Un salto. A ver, que no me quedo atrapado en la mitad de la nada. A ver si me da la pizarrita. Sí. A ver. Ahí viene. Ahí viene. ¿Me vas a dar? Ahí está. Bueno, entonces dijimos fuerza sobre superficie, área o sección, es exactamente lo mismo, eso es presión, ¿sí? Bueno, unidades de fuerza. ¿Qué unidades de fuerza conocen? A ver, una, bueno, ya quedó dando vuelta acá en el... Una es el Newton, que generalmente se lo pone con la letra N, ¿sí? Esta unidad corresponde al Sistema Internacional de Medida, ¿sí? Esto hace añares que se tratan de poner de acuerdo que todos los países, cuando comercializan cosas o fabrican cosas, lo hagan con las mismas unidades. Es decir, si Juan
está trabajando en Argentina y fabrica algo para exportar, se supone que todas las características, todas las cosas que fabrica, dimensiones, si dice el peso, cualquier información que sea medible, ¿sí? Que sea cuantificable de ese objeto, que todos utilicemos la misma. Lo lleva a Corea, lo lleva a Singapur, lo lleva a la India, y todos trabajemos entendiendo las mismas unidades. Esa era la idea básica del sistema internacional. Obviamente está bastante afianzado en líneas generales, pero obviamente hay muchos países, no tantos por ahí, pero hay pocos, pero que tienen mucha influencia, entonces hace que muchas veces eso sea un poquito dificultoso, ¿sí? Pero bueno, con el hecho de pasar los años y las décadas, más o menos se van acomodando. Entonces, la unidad de fuerza, ¿sí? Del sistema internacional debería ser el Newton, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esto lo vieron. Sí, sí, profe. Bien. Si yo le digo, bueno, tenemos el Newton. A ver. Acuérdense que todas las unidades del sistema internacional, la unidad que sea, si yo les decía, por ejemplo, vamos a medir una longitud, ustedes deberían saber, creo, obviamente, ninguno se vaya a olvidar, que tenemos el metro, ¿sí? Y saben que tenemos submúltiplos, unidades más chicas, que están dentro del sistema internacional, ¿eh? Y tenemos múltiplos. ¿Saben cuáles son los submúltiplos del metro? Las unidades más chiquitas. ¿No conocen ninguna unidad que sea submúltiplo del metro? ¿Ninguna? Ah, acá lo estamos mirando acá. Centímetro, milímetro. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos el centímetro. Me lo estaban tirando por el chat y... milímetro. Y acá la que estaba acá al lado, acá, ¿cómo se llamaba la que estaba acá? Entre el metro y el centímetro, ¿qué había? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Empieza con D. ¿Decímetro? Decímetro, exactamente. Muy bien. Bueno. Y si vamos para el otro lado, muy bien, ahí que puso decímetro, perfecto. No importa, pero está, perfecto. Lo que importa es eso. Y si vamos para el otro lado, y si vamos para el lado de los múltiplos, estos son los múltiplos. Múltiplos. Estos son los submúltiplos. Ahí está. No tengo más hojas, se me terminé. ¿Qué tenemos para el otro lado? ¿Qué recuerdan? ¿O cuáles recuerdan? Y después vamos viendo. Kilómetro. Bueno, el kilómetro está acá. Kilómetro. Esta acá tendría que ser minúscula, pero bueno, me queda como mayúscula. Pero tendría que ser minúscula, como está escrita en el chat, así. Kilómetro. ¿Qué más? Uy, perdón. Perdón que le chingué mal. Acá no va, conté mal el perdón. Perdón. Acá va el kilómetro. Kilómetro, muy bien. ¿Y estas dos posiciones que están acá? ¿Se acuerdan? Hectómetro y Hectómetro, muy bien. ¿Y? decámetro. Decámetro, perfecto, muy bien. Bueno, lo que quiero que les quede claro es que estos se llaman prefijos, que es la primera letra, ¿no? La M de milímetro, centi, digamos, esto sería mili, centi, deci, la unidad, que es la que corresponda. Esta es deca, hecto y kilo. Todos esos prefijos se pueden aplicar a cualquier unidad del sistema internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo mismo se le puede aplicar al Newton y lo mismo se le puede aplicar a otras unidades que vamos a ver ahora. Es decir, es perfecto decir decinewton, que no se use es otra cosa, pero se puede usar. El centinewton, ¿sí? Es viable, se puede usar, si uno lo necesita. El milinewton, ¿sí? También existiría. Y para el otro lado también, el decanewton, ¿sí? El hectonewton se usa, no se suelen usar, pero no significa que no sea posible usarlo. Son válidos. Uno lo usa en función de lo que necesite, ¿sí? Y obviamente el que sí es más usado, y ese sí es más conocido, es el kilonewton, ¿sí? Es más, hay 3 posiciones más, y después aparece el mega, ¿sí? El prefijo mega, y aparece, obviamente en el caso de Newton, será el meganewton, ¿está bien? En el caso de la distancia será el megametro, pero no se suele utilizar, pero existe, ¿sí?
Bueno, entonces sepan que esto se puede aplicar a cualquier unidad del sistema internacional, ¿sí? Entonces, bueno, ¿a qué venía todo esto? Bueno, justamente, si nosotros sabemos que una de las unidades, ¿sí?, para medir fuerza es el newton, ¿sí? Entonces, esperen que lo voy a borrar esto. Vamos a hacer una cosa, voy a agarrar otra hoja, si total, no gasto papel acá. Entonces, pero vamos para acá. Dijimos, si la fuerza, ¿sí?, sobre superficie me daba la presión. Perfecto. Entonces, cuando yo pongo esto, lo pongo en newton, necesito unidad de superficie. ¿Qué unidades de superficie conocen? Las comunes, las más comunes. ¿Cuáles conocen? ¿Las más comunes? ¿Las más conocidas? Centímetro cuadrado, muy bien, como estaba antes, perfecto. Esto es una unidad de presión. ¿Es común? ¿Es muy usada? No. Pero es válida, se puede usar. Si uno la necesita, lo puede poner y no hay ningún problema, ¿sí? Pero da casualidad que no es muy usada, ¿sí? Pero centímetro es una unidad utilizada, ¿sí? No es que no se pueda usar. Entonces, esperen que vamos a hacer lo siguiente. Se me fue a esta superficie. Entonces, si yo puedo medir, la fuerza la puedo medir en newton. No quiero hacer esto. Quiero hacer... Esperen que quiero hacer algo. Porque si no parece que estoy haciendo la división y no quiero hacer. Quieto... A ver, acá. Entonces, las unidades de superficie las voy a poner acá, más alejaditas. Centímetro cuadrado. ¿Cuál otra unidad de superficie conocen? ¿De fuerza conocen alguna otra o no? ¿Conocen alguna otra unidad de fuerza? ¿De superficie? No importa si meten la pata acá. Para eso está. Parece que nos quedamos acá, en newton y centímetro cuadrado. Voy a comprar... A ver, kilómetro cuadrado, sí. Es raro, pero se puede, más vale, sí. Existir existe. Y esto parece cualquier cosa. Ahí está. Algo por ahí, cuando voy a comprar, no sé, voy a comprar cerámica, o voy a comprar una alfombra, o voy a comprar un empapelado, por lo general... Metro cuadrado. Metro cuadrado. Ese es el más... Esa es la unidad de superficie en el sistema internacional, así que es el más común. Bien. Pueden haber más, todo lo que ustedes quieran, milímetro cuadrado, ya les digo, decámetro cuadrado, decímetro cuadrado, pero con esto, y yo les digo que en realidad con los de las puntas, con estas dos son suficientes. Unidades de fuerza, tenemos acá newton, yo ya les dije. ¿Se acuerdan de alguna otra? ¿Se acuerdan de otra unidad de fuerza? Watts, ay no, eso es potencia. Nos fuimos por otro lado. Watts es potencia, ¿sí? ¿Kilogramo puede ser? Kilogramo, y para que sea de fuerza, acuérdense que le tengo que poner o bien la flechita, o bien, en el caso mío, se van a dar cuenta que como no le puedo agregar la flechita en el apunte, porque era mucho lío, poner una flecha ahí, me quedaba horrible, en vez de poner la flecha, le puse una F acá, ¿sí? Pero sería el equivalente a la flechita que yo no le podía poner arriba, ¿sí? Pero eso es justamente kilogramo fuerza, ¿sí? Pero que ahora le saco la F, pero porque puse flechita arriba. Kilogramo fuerza, muy bien. Esta es del sistema técnico, no es del sistema internacional, pero bueno, está, ¿sí? Y hay otras, que por ahora, después las nombraré, pero nos vamos a quedar con estas. Entonces, bueno, combinando estas unidades, vamos a tener las básicas unidades de presión. Fíjense, si yo combino la unidad del Sistema Internacional de la Fuerza, que es en newton, y la unidad patrón del Sistema Internacional de la Superficie es el metro cuadrado, ¿sí? Entonces tengo que la presión me va a quedar, que me tiene que aparecer la unidad en el Sistema Internacional, va a ser porque estos son los dos patrones del Sistema Internacional, el de fuerza y el de superficie. Uno podría decir, bueno, el equipo está generando una presión de 30 newtons sobre metro cuadrado. Listo, la unidad terminaría ahí y se terminó, ya está. Pero, como es el sistema internacional, y para darle un poquito por ahí más de
de simpleza al asunto, decidieron darle un nombre a esta combinación de estas dos unidades, que seguramente han escuchado el nombre. Y el nombre que se le dio a combinar estas dos unidades, en vez de decir tengo 30 newtons sobre metro cuadrado, a eso se lo va a llamar Pascal. El Pascal es combinar esas dos unidades. Entonces, decir 30 newtons sobre metro cuadrado es lo mismo que decir 30 pascales. Es decir, acorta un poco el hecho de nombrar la unidad de presión, ¿sí? Volviendo al caso de acá, entonces para el sistema internacional yo tengo el Pascal. Existe el deci, el centipascal, el milipascal, existen. Si hay que usarlos, se usan. Nosotros no lo vamos a usar, pero están. Decapascal existe. Hectopascal, ¿le suena? Sí. Sí. La palabra hecto sí. Bueno, ¿y con hectopascal nunca lo escucharon? ¿Hectopascales? No. Ah, se nota que no escucha el servicio meteorológico, ni por la tele. No digo radio porque es una antigüedad, pero digo, por lo menos por la tele, por ahí, o por alguna aplicación que le dice cómo es el tiempo, ¿no? Bueno, cuando ustedes escuchan la presión, ¿sí? Que después lo vamos a desarrollar, la presión que hace, que tenemos en el aire que nos rodea, el servicio meteorológico, en todo el mundo, por eso se hizo el cambio, porque antes se daba con milibares, ¿sí? Con otra unidad, en todo el mundo se da en hectopascales, ¿sí? Eso es una convención que sí se hizo rápido, ¿sí? Y obviamente también existe el kilopascal, que es muy usado, el kilopascal, en general. El hectopascal es para el servicio meteorológico, básicamente se usa ahí. Y también tenemos el megapascal, ¿sí? Que también se usa mucho. Megapascal o kilopascal son unidades de presión del sistema, o son múltiplos de la unidad del sistema internacional que son muy usadas, ¿sí? Pero fíjense que los prefijos estos, deca, hecto, kilo, mega, sirve para cualquier unidad del sistema internacional, de longitud, de presión o de fuerza, ¿sí? Bueno, en este caso los más usados son estos. Bueno, el pascal, que es la unidad, el múltiplo kilopascal y el megapascal son los más empleados. Y el hecto, que se utiliza solamente en meteorología, ¿sí? Es el lugar por donde uno lo puede llegar a escuchar. ¿Con qué iba? ¿A dónde iba con todo esto? Ah, vamos para el otro lado otra vez, acá. Entonces, bueno, ya tenemos una unidad de presión que tendría que ser la que tenemos que usar y se terminó. Ya está, listo. Aprendamos esta unidad y listo. Bueno, ¿cuál es el problema? Que la unidad de presión es una unidad muy vieja y como es muy vieja, pero muy vieja, hay muchísimas unidades, pero muchísimas unidades. Yo acá les presento una tabla donde vamos a ver algunas de esas. Hoy las vamos a ver, vamos a ver un pedacito y nada más, ¿sí? Bueno, una ya se las presenté, que es el Pascal, y saben qué significa, de dónde sale, es la división de qué unidades, ¿sí? Por ahora no, estos números no me interesan, lo vamos a ver en la próxima clase, hoy no. Bueno, saben de dónde sale el kilopascal, es de aplicarle el múltiplo a la unidad patrón, que es el Pascal, ¿está bien? Que esto también pertenece al sistema internacional, ¿sí? Y después tenemos, por ejemplo, bar, que por ahí lo escucharon o lo usaron en, obviamente, ustedes tuvieron neumática, no en el laboratorio, lo tuvieron en clase, alguna clase virtual, tal vez, tuvieron el año pasado, de donde vieron el bar, en neumática. Sí, profe. Bueno, entonces, el bar es una unidad que no la tendríamos que usar, pero la vamos a usar por costumbre, porque se sigue usando en muchos lugares. Acá tenemos otra, fíjense, la combinación de la fuerza, que ahora acá no le saqué la flechita y le puse la F, kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Esta es otra unidad de presión, no tiene nombre, se le dice así, tengo 50 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Está, listo, no tiene nombre no es como el Pascal, que la combinación tenía un nombre. Esto es del sistema técnico, pero bueno, se usa. Es más, es muy común escuchar que alguien dice, uy, la presión que genera es de 400 kilos. Bueno, es muy común decir a esta unidad de olvidarse el centímetro cuadrado y decir una presión de 400 kilos. Y ahí terminan, paca. Se sobreentiende que es una unidad de presión en realidad, y porque no es de fuerza, no estoy hablando de fuerza, porque dije la palabra presión antes, pero le falta la unidad de superficie, que no se la mochan, se la cortan.
El problema es que existe y se suele usar esta otra unidad, que también es la unidad de fuerza kilogramo, pero la superficie está en metro cuadrado. Ojo, entonces, estas dos unidades son comunes y son bien distintas. Es decir, el numerito es bien alejado uno del otro, entonces hay que tener cuidado. Ya les digo, cuando en la jerga común, cuando uno ve un manómetro, no cuando lo ve, porque cuando lo ve está bien escrito, dice kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, pero el que lo lee es muy común que diga, hay una presión de tantos kilos. Chau. Bueno, sepan ustedes que a eso hay que agregarle la unidad de superficie, que generalmente se están refiriendo a centímetro cuadrado. Se están refiriendo generalmente, pero ojo que a veces se puede hacer lío porque puede ser sobre metro cuadrado. Entonces, guarda con eso. Todas estas unidades que yo le mostré recién, todas estas hasta acá, salen de combinar la fórmula, fuerza sobre superficie, de ahí sale. Me dirán, bueno, el bar te lo pasaste por arriba. Bueno, el bar lo voy a decir acá chiquitito de dónde sale y lo dejamos ahí y lo vamos a usar en todo caso porque lo usaban en neumática, pero no me voy a poner a revolver mucho. Pero acá la unidad se mide, ¿sí? Digamos, un bar, vamos a ponerlo así, un bar no para ir a tomar cosas, sino bar de presión, es igual, son 100.000 dinas. Dinas es una unidad de presión, de fuerza, perdón, del sistema se llama sexagesimal o CGS. No importa, si me entienden, no me entienden, no hay problema. Pero es una unidad de fuerza. Y la superficie se mide en centímetro cuadrado, ¿sí? Pero lo único que les digo todo esto es para que sepan que sale también de hacer una fuerza dividida en una superficie, ¿sí? Todas las que yo les dije de acá salen de hacer eso. Hay otras unidades que por ahí la escucharon, y la escucharon mucho, y también sale de hacer fuerza sobre superficie, que por ahí escucharon algo que se llama PSI. En los instrumentos, a veces de presión, en los neumáticos para medir, a veces en los neumáticos tanto de bicicleta, de lo que sea, aparece el PSI. No sé si lo han escuchado. O lo han visto, ¿va? Sí, sí, profe. Bueno, este también sale de hacer la división fuerza sobre superficie. ¿Qué es lo que hace? La fuerza la mide en libra, lo que pasa es que la libra es del sistema inglés, o mejor dicho, el sistema imperial, que lo usaba Inglaterra en su principio y después lo adoptó Estados Unidos, y la superficie es la pulgada cuadrada, ¿sí? No, yo se los nombro acá, pero fíjense que la tabla ni lo puse. ¿Por qué? Porque es una unidad que tiende, si bien todavía Estados Unidos tiene su injerencia en algunos 2 o 3 países más, donde se sigue todavía usando y entonces por lo tanto aparece y todavía se pregona, no la doy porque básicamente es una unidad que tiende a desaparecer, ¿sí? Tiende a existir. Esto está llevando décadas, ojo, y todavía está, pero lentamente se va cada vez perdiendo un poquito más. Entonces no me interesa darla, no la voy a dar, pero existe y los manómetros existen, obviamente, y lo ponen, ¿sí? Pero sale justamente de hacer libra sobre pulgada cuadrada. Bueno, ustedes dirán, ¿y por qué no ponen L sobre P o algo así? Bueno, porque en inglés la libra, esto se pronuncia pound, entonces por eso aparece la P, que es el equivalente, digamos, la traducción es libra, que es la unidad de fuerza, y la S es de cuadrado, que en inglés se escribe así, que no se lo pienso nombrar, square, se lo digo así como si fuera castellanizado, ¿sí? Por eso aparece la S, y la pulgada, que por ahí en algún momento le dijeron, en inglés se pone inch, eso es pulgada. Entonces por eso sale el PSI, ¿está bien? Bueno, existen, sabe que sale también de hacer una fuerza sobre una superficie, pero no la vamos a usar porque ni siquiera la puse en la tabla. Fíjense que no está, ¿está bien? Y hay otras encima de esto, hay cosas como libras sobre pie cuadrado, hay un montón de adefesios de así combinaciones del sistema inglés también. Entonces, no las vamos a ver. Hay muchísimas combinaciones. Y hay, ya les digo, es infinidad porque es una unidad muy vieja, entonces tiene millones de unidades. Las que le nombro acá son, sacándolas del sistema inglés, y no por una cuestión de porque sea inglés, sino porque, digamos, este sistema imperial lentamente se está dejando de lado. Lo nombré, pero nada más. Estas todavía acá se siguen usando,
y como el var en ciertos lugares todavía se sigue usando y por eso las nombro, ¿sí? Hay dos lugares donde todavía también se utiliza cierta unidad de presión, que acá aparecen, se las muestro nada más hoy, que es la atmósfera y algo que es MMHG. Parece un código secreto, pero no. Estas dos unidades, tanto la atmósfera como MMHG, que en realidad se lee milímetros de mercurio, Hg es el símbolo químico de lo que es mercurio, estas dos unidades no salen, no nacen de hacer de aplicar la definición que dijimos que era fuerza sobre superficie. No sale de ahí. Sale de una comparación, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, comparación de qué con qué. ¿Qué es lo que se toma como patrón para compararlo? Pero no lo vamos a ver hoy. Simplemente les digo, estas nacen de ser unidades comparativas a algo que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero no salen básicamente de hacer esto, una fuerza sobre una superficie. Es más, fíjense lo raro, que yo mido una presión en milímetros. Milímetros es si uno piensa milímetros, lo primero que se le ocurre es una longitud, una distancia, y no una presión. Entonces, desde esa cosa que no es muy clara, es confusa, lo único que me termina aclarando o que me da la sensación que después me dice, che, mirá que esto no es distancia, es que aparece un HG, que me suena raro, ¿sí? Pero si no, así como unidad conocida, que lo primero que uno ve es milímetro, ¿sí? Por eso, estas salen de comparar algo y usarlo como patrón, ¿sí? De referencia, de comparación a esa cosa que la vamos a ver cuál es. Esta clase no, acá lo terminamos hoy por este lado. Bueno, con todo lo que dije hasta ahora, vamos a terminar acá. Después más adelante, vamos a ver cómo hacer los pasajes. Les voy a explicar la tabla esta. Obviamente, ustedes en sus casas, ya sé que lo pueden llegar a hacer. Tal vez los esté avivando alguno, o a la gran mayoría, no sé, pero no me interesa. Pero en el caso que yo al igual le voy a explicar cómo pasar esto usando la tabla, pero obviamente en internet tiene un montón de páginas online que le permiten hacer pasajes de unidades, ¿sí? O aplicaciones celulares, digamos, no le voy a andar escondiendo el sol con la mano, en el sentido que hay, ¿sí? El que quiere usar las herramientas para convertir de una unidad a la otra, bárbaro. Yo no tengo ningún problema, porque no voy a estar en la casa de ustedes mirándolo, así que cuando ustedes lo hagan y hagan las conversiones, mientras esté bien hecha, chapó, listo, lo felicito. Pero lo que sí les voy a pedir, por favor, que sepan usar bien la herramienta de conversión. Sobre todo, en cualquier soft que ustedes utilicen, ¿sí? Si no utilizan la regla que yo les voy a enseñar acá de manera, primitiva, ¿sí? Que es haciendo cuentita. Si ustedes utilizan los conversores, tengan mucho cuidado con qué símbolo, ¿sí? Con qué símbolo le pone al punto decimal. Usa el punto. Ojo con eso, porque hacen unos descalabros impresionantes, ¿sí? ¿Cómo pasa con la calculadora? Que a veces la calculadora le muestra 30,587, ¿sí? Y ustedes que me ponen, 30,587. Y hacen la cuenta así. Y la calculadora, ustedes no se dan cuenta, pero acá atrás le ponen un puntito. Bueno, lo que le estoy diciendo es que la calculadora normalmente vienen prefijadas para que el puntito sea el decimal. Acá esta es nuestra coma es esta, no es esto. Esto para nosotros es el punto de 1000. Entonces están exactamente invertidos los símbolos. Guarda con eso, ¿sí? Entonces, ¿quieren usar el soft? Usen cualquier soft, aplicación de celular, de página online, no tengo problema. O soft bajado, lo que quieran. Quieren hacer, yo les voy a enseñar igual a hacer la cuenta, ¿sí? Con calculadora y cómo se hace la conversión, pero pueden usarlo porque sé que lo pueden llegar a usar, entonces bueno, ya que uno o dos por ahí lo usan, lo digo para todo para que todos lo sepan. Pero ojo con esto, por favor, porque si acá le chingan, lo lamento mucho, le chingaron, ¿sí? Entonces, sepan usar las herramientas, lo único que le pido. Si usan soft, sepan usar el soft e interpretarlo. Eso es lo que yo quiero en definitiva, ¿sí? Que sepan usar herramientas. Bueno, dicho esto, en el día de la fecha damos un corte, terminamos por acá.
porque justamente estas dos unidades que no utilizan a la definición para generar la unidad, necesito una clase como para explicar de dónde sale el patrón y de dónde sale esto. Así que, bueno, por el día de la fecha, esperen que me voy para la pantalla acá. ¿Cómo es? Para el día de la fecha ya terminamos. No les doy ninguna actividad, no hay trabajo práctico todavía de esto. Vamos a ir despacito y ya vamos a llegar. Lentamente, como verán, vamos a incursionar en números y en fórmulas, ¿sí? Ya sé que no es lo que le agrada, no le vuela la peluca, pero bueno, es lo que nos toca afrontar. Los 3 primeros trabajos fueron suavecitos, fueron todos de onda conceptual, de escribir, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a empezar con numeritos y algunas relaciones, expresiones matemáticas. Si bien todavía, ya les digo, todavía el trabajo práctico donde vamos a empezar, va a faltar casi 1 o 2 clases más hasta que empecemos recién con eso. Así que bueno, en el día de la fecha, si ya entregaron los trabajos anteriores y no tienen dudas, ya les pasé lista de manera automática, acá ya le hice el pasaje. Esperen una cosita, porque los otros días, por favor, no, con ustedes creo que no me va a pasar, pero traten de, no, creo que ustedes así, mirándolos rápido no veo ningún caso raro, pero pongan nombre y apellido. Me han pasado 1 o 2 veces que después cuando se desconectaron me puse a ver y tenían, no sé, Calla 20, cosas que no tienen sentido, porque ni siquiera pegaba con ningún apellido, nada, ¿sí? O Lucecita 28, por decir algo, no sé, cosas que uno no sé quiénes eran. Entonces, si eran alguien que está en la lista, no le paso lista, no le puedo poner el presente, así que en el caso de ustedes creo que no, pero bueno, lo digo por las dudas. Bueno, el que no tenga ninguna pregunta de trabajos prácticos anteriores, yo los despido. Y si hay alguien que quiere preguntar algo de los trabajos prácticos anteriores, que todavía no llegué, estoy por sexto tercera corrigiendo, así que pronto llegaré a corregir sexto cuarta. Los que quieran preguntar algo, me preguntan ahora, de trabajo práctico 0, 1 o 2. ¿Ustedes para cuándo tenían que entregarme el 2? El 2 era hoy. para... Para hoy creo que era. J, era para hoy. Bueno, si tienen preguntas, bien. Y si no tienen preguntas, bueno, terminen y me lo mandan. Así, ya les digo, entre hoy y mañana ya llego al curso de ustedes y me pongo a corregir los de ustedes. Así que bueno, si no tienen preguntas, los despido a todos. Y si tienen preguntas, bueno, despido a los que no tienen ninguna pregunta, ya se pueden ir desenganchando. Chao, profesor. Nos vemos. ¿Se entendió? Nos vemos, profe. Nuevo. Nos vemos, profe. Nos vemos. Suerte. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta Bueno, luego. profe.